Imagínate caminando en medio de un desierto abrasador, con el sol golpeando tu espalda y la arena ardiendo bajo tus pies. Cada paso es una prueba de resistencia, cada ráfaga de viento levanta finas partículas que pican tu piel. Ahora imagina que eres uno de esos miles de esclavos hebreos, obligados a levantar enormes bloques de piedra desde el alba hasta el ocaso, sin descanso, sin compasión, atados a un destino impuesto por un faraón que se cree Dios. ¿Cómo habría sido tu lucha interna, tu grito silenciado contra el poder absoluto? Esa misma pregunta retumba en el eco de la historia cuando Dios decide intervenir de manera insólita y anuncia la liberación de un pueblo oprimido. En un rincón solitario del desierto, Moisés, un hombre marcado por dos identidades, príncipe en palacio y pastor errante, se detiene, maravillado ante una zarza que arde sin consumirse. Este fenómeno, difícil de entender aún para la ciencia moderna, simboliza un mensaje claro: lo divino puede manifestarse donde menos lo esperamos. De esa llama surge una voz que atraviesa la conciencia de Moisés y resuena en el corazón de todos los oprimidos: saca a mi pueblo de Egipto. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue la reacción interna de Moisés? La Biblia no describe sus pensamientos exactos, pero siglos de estudios sugieren que aquel hombre, formado entre las cortes faraónicas y endurecido por el exilio, aceptó el llamado con una mezcla de temor y determinación que definiría su legado. Al regresar ante el faraón, Moisés y su hermano Aarón no tienen armas convencionales, sino señales y prodigios que desafían toda lógica. La primera plaga convierte el agua del Nilo en sangre, un espectáculo tan macabro que tintinea en los anales de la historia como el primer gran golpe divino contra una civilización entera. Le siguen las ranas, que invaden palacios y habitaciones, los piojos que surgen del polvo, las moscas que aturden a humanos y animales, la muerte del ganado, las úlceras que hielan la sangre, el granizo que destruye cosechas, langostas que barren todo verde a su paso, y una oscuridad tan densa que parece engullir hasta la esperanza. Cada plaga no solo es un castigo, sino una muestra de que la creación misma obedece a una fuerza superior. ¿Sabías que los sabios judíos cuentan que las 7 primeras plagas golpearon al pueblo egipcio, pero las 3 últimas, para preservar un mínimo de humanidad, no llegaron a sus esclavos? Ese detalle revela un propósito misericordioso incluso en el castigo. Llegamos entonces a la plaga definitiva, la 10ª, cuando la muerte de los primogénitos sacude la estructura del poder egipcio. Dios instruye a cada familia hebrea a sacrificar un cordero sin defecto y rociar su sangre en los dinteles de la puerta. Esa marca invisible para el ojo de los egipcios se convierte en el sello de la protección divina. El ángel de la muerte pasaría por alto las casas señaladas. Surge así el término Pascua, derivado del hebreo Pesaj, que significa pasar por encima. Una curiosidad poco conocida es que la palabra Pascal en latín, aludiendo a esa misma raíz, dio nombre siglos después al filósofo Blaise Pascal. ¿Imaginas la conexión oculta entre una tradición milenaria y la historia del pensamiento occidental? Tras aquella noche de luto y liberación, los hebreos abandonan su esclavitud con prisa, sin siquiera tiempo para fermentar pan. Surge el pan ácimo, símbolo de la urgencia de la huida. Cada detalle del primer seder pascual, el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas, guarda un mensaje profundo: el dolor, la expedición apresurada y la promesa de un futuro en libertad. Aquel ritual, repetido cada año, no es un simple recuerdo, sino un acto de memoria viva que refuerza la identidad de un pueblo. ¿Te has detenido a pensar en el poder que tiene una tradición para mantener viva la esperanza colectiva durante milenios? El viaje prosigue hacia el Mar Rojo, un paisaje abrupto donde montañas y arenas se funden en una panorámica imponente. Frente a esa masa de agua, el miedo y la incredulidad amenazan con paralizar a los recién liberados. Moisés, alzando su bastón, confía en un mandato divino. Extiende el brazo y las aguas se apartan, formando muros líquidos que abren un pasaje de salvación. Según estudios de geología y viento, es posible que ráfagas de aire favorables contribuyeran al milagro, pero ese detalle científico no resta dimensión sagrada a la historia. La experiencia trascendió la física y se alojó en la fe de millones de personas que, generación tras generación, vieron en aquel éxodo un modelo de confianza en lo invisible. Décadas más tarde, al otro extremo de la línea del tiempo, aparece otro personaje que cambiará el curso de la historia humana: Jesús de Nazaret. Casi 2000 años separan la liberación de Egipto de la predicación de este maestro itinerante, pero la conexión entre ambos eventos es sorprendente. Jesús llega a Jerusalén para celebrar la Pascua judía, envolviendo la ciudad en un aire de renovación y expectativa. Montado en un humilde asno, entra rodeado de palmas, en un gesto que suscitó exclamaciones de «Hosanna». Al mismo tiempo, el temor de los líderes religiosos. ¿Por qué aquel hombre de talante pacífico despertaba tanta esperanza y, al mismo tiempo, tanta resistencia?
porque representaba una liberación que iba más allá de lo político. Su mensaje era de redención del corazón y de las cadenas internas que aprisionan a cada ser humano. La tensión sube cuando Jesús convoca a sus 12 discípulos a una última cena. No se trata de una comida ordinaria, sino de la renovación de un pacto antiguo. Al partir el pan y compartir el vino, hace alusión a su cuerpo entregado y a su sangre derramada, estableciendo un nuevo pesaje espiritual. Antes, se inclina para lavar los pies de sus seguidores, enseñando que el liderazgo en su reino se basa en el servicio humilde. Ese gesto, aparentemente sencillo, desmantela toda jerarquía humana y ofrece un modelo radical de amor. ¿Sabías que en el siglo I la tarea de lavar pies correspondía al sirviente más bajo de la casa? Imagina el impacto que tuvo en un rabino alzarse como ese servidor ejemplar. Aquel ambiente cálido de comunión se rompe cuando Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Entre miradas confusas y corazones turbados, Judas Iscariote se retira bajo la sombra de la noche para sellar su pacto con los sumos sacerdotes. ¿Qué pasó por la mente de Judas en esos momentos? ¿Arrepentimiento inmediato o convicción inquebrantable? La historia no nos da certeza total, pero el eco de su traición resuena como una advertencia sobre la fragilidad de la fidelidad humana. Allí se cierra la primera mitad de este gran misterio. Un hombre declarado culpable por una corona de espinas, un Mesías cuyo reino no es de este mundo, y un pacto sellado con sangre que redefine el concepto de libertad. Cuando las primeras sombras de la noche cubren el huerto de Getsemaní, una quietud inquietante se apodera del aire. Jesús, con el sudor convertido en gotas de sangre, inclina su rostro hacia la tierra y susurra oraciones que ningún evangelio recoge con exactitud. A su lado, los discípulos caen en un sueño profundo, incapaces de sostener la vigilia. De pronto, una multitud armada irrumpe en silencio, guiada por Judas, cuyo beso traicionero sella el destino del Maestro. En ese instante, ¿te has detenido a pensar en el peso de cada latido del corazón de Jesús al ser arrestado por quienes hasta hace poco lo llamaban Maestro? Llevan a Jesús a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde comienzan los interrogatorios y los juicios vespertinos. Allí, en medio de velas temblorosas y murmuraciones conspiradoras, el Sanedrín lo acusa de blasfemia. Cuando el sumo sacerdote pregunta si es el Hijo de Dios, Jesús responde con un silencio premonitorio: «Tú lo has dicho». Esa afirmación, pocas palabras cargadas de ecos eternos, basta para desencadenar la condena de los líderes judíos. Mientras tanto, Simón Pedro, escondido entre las antorchas, niega conocer a Jesús hasta 3 veces, tal como se había predicho. Al romperse el canto del gallo, la culpa corroe el alma de Pedro, quien huye con la mirada empañada de remordimiento. A la madrugada lo llevan ante Poncio Pilato, el gobernador romano que se debate entre la política y la justicia. Pilato, impresionado por la serenidad de Jesús, intenta liberarlo, pero una muchedumbre incitada por los jefes de los sacerdotes clama: «¡Crucifícalo!». Para liberar la tensión, Pilato ofrece la excarcelación de un preso y libera a Barrabás, un criminal de sangre, mientras Jesús, acusado de sedición, es entregado a los guardias. Antes de la crucifixión, laceran su espalda con un flagrum con varias puntas de metal, un instrumento diseñado para desgarrar la carne y humillar al condenado. Algunos historiadores apuntan que el flagelo tradicional romano consistía en hasta 40 azotes, aunque la ley limitaba a 39, un detalle que revela la crueldad institucionalizada de la época. Con una corona de espinas presionada sobre su cabeza y un madero al hombro, Jesús emprende el Vía Crucis hacia el Gólgota. Entre gritos, burlas y llanto de las mujeres que lo siguen, avanza paso a paso. Según la tradición, Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz por un tramo, una intervención casual que cambia para siempre la vida de aquel hombre forzado a compartir el peso del Salvador. Al llegar al monte, extienden su cuerpo sobre la madera y clavan sus manos y pies, cada martillazo resonando como un golpe en el corazón de la humanidad. La imagen de Jesús alzado entre 2 ladrones se convertirá más tarde en el símbolo cristiano más reproducido en la historia. Sobre el Gólgota, la crucifixión dura aproximadamente 6 horas. Al mediodía, una oscuridad espesa cubre toda la región, oscureciendo el cielo de mediodía. Algunos cronistas antiguos mencionan que aquello pudo deberse a un eclipse parcial, pero un eclipse de sol no puede darse durante luna llena, que es cuando se celebra la Pascua judía. Este aparente conflicto solar refuerza el carácter milagroso del evento envuelto en misterio. Hacia las 3 de la tarde, Jesús expira, y el velo del templo, una tela tan gruesa e imponente que pocos hombres podían moverla, se rasga de arriba a abajo. Un terremoto sacude la ciudad, 40 tal vez 50 sismos menores registrados en la zona en aquel siglo I, según estudios geológicos contemporáneos, aunque el registro arqueológico es escaso. Al sentir el temblor y contemplar la muerte de alguien que clamaba: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», un centurión romano exclama: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios».
José de Arimatea, miembro discreto del Sanedrín y ahora discípulo secreto, pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Con la ayuda de Nicodemo, envuelven el cuerpo en lienzos y lo depositan en una tumba excavada en roca, destinada normalmente a nobles y personajes influyentes. Cierra la entrada con una gran losa y sitúan guardias romanizados para prevenir cualquier artimaña de los discípulos. En la tradición rabínica, se consideraba impuro tocar cadáveres, por lo que el gesto de Nicodemo adquiere un tono de valentía inusual. Al amanecer del tercer día, mientras las mujeres se acercan para ungir el cuerpo, el sepulcro muestra la piedra corrida y los guardias caídos al suelo como muertos de miedo. Un ángel, según todos los testimonios, se presenta con un rostro reluciente y anuncia que Jesús ha resucitado. El interior de la tumba, vacío, resuena con la promesa de la victoria sobre la muerte. María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, corre a dar la noticia a Pedro y Juan. Más tarde, en un sendero que conduce a Emaús, dos discípulos dialogan con un desconocido que les explica las Escrituras. Al romper el pan con ellos, sus ojos se abren y reconocen al Maestro, quien desaparece entre la bruma matutina. En Jerusalén, las puertas están cerradas con llave, temerosos de los judíos, cuando Jesús se aparece repentinamente en medio de ellos y muestra las marcas de los clavos. Su primera palabra es paz, una bendición que trasciende todo entendimiento. Durante 40 días, se hace presente en diferentes escenarios: en Galilea junto al lago, donde pide a Pedro 3 veces que apaciente sus ovejas; en las laderas donde recoge a 70 discípulos antes de enviarles de 2 en 2 a predicar; incluso se sienta a comer pescado asado con algunos de los suyos. Cada aparición refuerza la fe de la comunidad naciente y ancla la certeza de su resurrección en testimonios múltiples. Antes de ascender al cielo, Jesús comisiona a sus seguidores: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese mandato, conocido como la Gran Comisión, se cumple en Pentecostés, cuando una ráfaga de viento y lenguas de fuego descienden sobre los discípulos reunidos. Hombres de distintas naciones los oyen hablar en sus propios idiomas, sorprendidos por aquella capacidad sobrenatural. Se estima que fueron 3.000 los que se convirtieron ese día, un crecimiento exponencial frente a los 120 que quedaban en el cenáculo. El antiguo templo judío se expande ahora hacia el universo, abrazando gentes de cada rincón de la tierra. Así nace la Iglesia primitiva, que, a pesar de persecuciones, divisiones y discusiones teológicas, se mantiene fiel al mensaje central: la libertad alcanzada por Jesús no es solo política o social, sino una liberación del egoísmo, del miedo y del pecado. Desde los pasajes de la Epístola a los Romanos surge la frase que marcará milenios: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Esa promesa, escrita por Pablo en la década de los años 50 después de Cristo, se considera el núcleo de la esperanza cristiana. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una tragedia anunciada desde el principio de los tiempos pudo transformarse en la fuerza más poderosa para el bien? El espectro de la cruz ha recorrido caminos insospechados, inspiró movimientos de reforma social, impulsó a misioneros a cruzar mares y fundó hospitales en lugares remotos. Hoy, mientras lees estas líneas, millones de personas viven esa libertad interior, independientemente de su nacionalidad, de su condición o de su religión. La pregunta final persiste con fuerza: ¿qué significa para ti cargar tu cruz y, a la vez, liberarte de ella? Tal vez la respuesta se halle en el silencio de tu propio corazón, donde la historia del desierto de Egipto, la madera del Gólgota y el pan partido en Jerusalén se encuentran con tus pasos en un viaje que nunca termina.